Widzę, że część z Państwa już zdążyła się zalogować. Tak, świetnie. Ja się nazywam Weronika Marej, jestem przedstawicielką wydawnictwa Nowela i podczas dzisiejszego webinarium będę odpowiadać na Państwa pytania wraz z moją koleżanką na otwartym czacie. Także serdecznie zachęcamy do zadawania pytań. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Aaron, który jest przedstawicielem wydawnictwa Edinumen i jemu już tutaj oddaję głos. Do usłyszenia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias a Novela por esta oportunidad, esta plataforma en la que, bueno, me estoy manejando, así que perdonad si hay algún error de sistema o de técnica, porque me estoy haciendo todavía, pero lo voy a intentar. Muchísimas gracias a todas las personas que veo que estáis aquí hoy en este 25 de agosto, esperando para ver qué puedo decir yo del vocabulario, de estrategias, de actividades, de niños, de adolescentes. Muy buenas. No sé si alguien me conoce de Dinumen, porque soy el encargado de la formación en línea. Por lo tanto, conozco a gente de todo el mundo, pero muchas veces pues la conozco, en fin, de nombre, de haberme escrito muchos correos o de habernos visto en formaciones como webinarios, como PDP. Por lo tanto, creo que es algo que todavía tengo que acostumbrarme. Ojalá pudiera estar allí en Polonia, pero vamos, estamos como si estuviera allí. Vais a tener que ayudarme en muchas cosas, no os puedo oír, pero intentaré adivinar qué pronunciación se está llevando a cabo. Muy buenas a todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de algo que normalmente pues no hablo de ello, pero sí que me parece de mucho interés, que es el tema del vocabulario y de esa mochila de vocabulario. Vamos a hablar de estrategias para aprender el vocabulario, de qué tipo de actividades, sobre todo qué tipo de input, es decir, qué tipo de entrada, qué tipo de elementos que escucha el estudiante, que lee el estudiante, pueden influir, pueden hacer que mejore esa mochila del vocabulario. Y sobre todo nos vamos a centrar en estudiantes de edades muy tempranas y también adolescentes. ¿Por qué? Porque como veis en el hashtag, en la etiqueta que he puesto, tenemos materiales en Edinumen. Lo nuevo de Edinumen tiene que ver con cubrir estos aspectos que muchas veces bueno, nos pedían, nos solicitaban las personas que dan clase, los profesores como yo también soy profesor de L y veo que muchas veces faltan elementos, materiales que no siempre podemos hacer los profesores, sobre todo cuando tiene que ver con el léxico. ¿Por qué? Porque el léxico es amplísimo. Le pasa un poco lo contrario que a la gramática, que también es muy amplia, pero la tenemos muy bien ordenadita, ¿no? Nos vamos a cualquier plan curricular, nos vamos a una gramática y la tenemos incluso secuenciada, pues vamos del sustantivo al núcleo en sintagma nominal, esto lo vamos agrandando y vamos creando esas estructuras que llamamos gramática. Luego ya está otra cosa que es cómo enseñarla, ¿vale? Pero accesible está. ¿Qué le pasa al léxico? Que es ingente, que es gigantesco, que está, su sistematización está muy poco trabajada. ¿Qué ocurre? Pues que ahí está esa gran labor de los creadores de materiales que lo que intentan es, pues eso, sistematizarlo, hacerlo accesible, poder llegar, ¿no?, a lo que queremos llegar, que es que lo aprendan los estudiantes, que lo adquieran y sobre todo que lo sepan usar. Vamos a hablar de todo ello. Si queréis comienzo compartiendo. Voy a quitar, en este caso, esto para poder compartirlo. Exacto. Vale. Y
Comentadme si lo veis. ¿Lo veis bien? Sí. Dicen no, sí, no. Hay gente que sí, hay gente que no. Sí. Tenemos sí y nos. Debería verse, ¿no? De alguna manera. La pantalla de inicio. Vale. Se ve el título del taller, pero se ve las diapositivas, ¿no? Voy a pasar una diapositiva. ¿Veis cómo he cambiado? Ahora sí. Vale, eso era porque podíais verla. Vale, vale. Estas diapositivas tienen sonido, así que hay que prestar atención a los audios y a los vídeos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante esa multimodalidad. Ahora lo veremos. Entonces, vamos a ir más allá del vocabulario que cabe en la mochila. Estrategia y actividades para el aprendizaje del léxico en niños y adolescentes. Y lo primero que vamos a hacer es ver cómo ve un estudiante, en este caso adolescente, el aprendizaje del léxico, ¿vale? Vamos a ver este vídeo, a ver qué pensáis. Tenéis la transcripción al lado, así que no os preocupéis. A ver si sentís identificación con vuestros alumnos o como aprendientes de L, de español o de alguna otra lengua. Ok, Isa, ¿cómo se llama esto? ¿Es un sobre? Sí, vamos a hablar sobre eso hoy. Sobre sobres. Exacto, tu vocabulario es lo más importante, sobre todo. Sobre todo. Ajá, y por eso traje 2 sobres de ejemplo. ¿Me los pasas? Sí, ¿dónde están? Ahí sobre la mesa. Sobre la... Ajá, pásame el que sea, el que te sobre. Sí. Bien, esto en realidad es un poco más cómico. No sé si lo habéis visto en alguna ocasión. Este es Zach, que es un estudiante de español en México. Él es estadounidense y empezó a aprender español y cuenta en TikTok sus experiencias. Como veis en la diapositiva, se utiliza una palabra recurrentemente. Y es algo que debemos tener en cuenta cuando llevamos a cabo nuestras clases. Y es que muchas veces se repiten palabras que tenemos ahí. Evidentemente esto es una exageración, ¿no? No vamos a utilizar la misma palabra en el mismo contexto, pero la sensación que puede tener un estudiante es de sobresaturación. Quiero decir, de, madre mía, cuántas cosas, cuántas palabras debo saber para poder ir construyendo tantas cosas. Luego llega la polisemia, luego llega que si esto es un sustantivo, que si no. Me gusta mucho que utilice la palabra sobre, Zach, precisamente porque, bueno, ahí veis que dice es un sobre, más adelante dice 2 sobres, ¿no? Esto revela cómo tenemos que aprender muchas veces en una palabra no solo que es un sustantivo, que va con un o va con el, sino también que puede ir con más de un, ¿no? Que pueden ser plurales y cómo se forma ese plural. También se utiliza como preposición sobre eso, sobre sobres. También se utiliza en sobre todo, también en sobre la mesa, ¿verdad? Es decir, se utiliza como una preposición más abstracta, se utiliza como una preposición más concreta, pero también se utiliza como un verbo, ¿no? El que te sobre, del verbo sobrar. Por lo tanto, lo que está evidenciando aquí Zach es la gran cantidad de elementos gramaticales, semánticos, relacionales que hay en el léxico en la realidad, porque esto es en la realidad, evidentemente exagerada, ¿no? Y con un prisma muy puesto, un foco muy puesto en una sola palabra, pero que realmente el cerebro es cómo va haciendo esas conexiones cuando se encuentra, claro, con una palabra nueva, ¿no? Tiene que crear, empezar a diseñar toda una red para poder comprender todo lo que va escuchando.
Supongo, ¿no? No me habéis puesto nada en el chat, pero que se ha visto bien, se ha escuchado bien y sobre todo que os habéis sentido identificados con ello, ¿no? Me imagino. Sí. Saludos. Vale. ¿Por qué digo esto? Porque creo, sinceramente, que como una metáfora, ¿no? del cerebro o de la memoria, el léxico se guarda en una mochila que tiene muchos bolsillos, que tiene bolsillos que se relacionan entre sí, que tiene bolsillos que se vinculan con la lengua materna, es decir, con las experiencias previas, con cómo conceptualizamos el mundo previamente. La parte buena es que según los estudios, yo siempre me baso en lo que dicen otras personas en este momento, ¿no? Porque no he investigado nada específico sobre el vocabulario, pero lo que dicen los investigadores sobre el léxico es que los estudiantes perciben el vocabulario de una L2 como el factor más importante para una comunicación exitosa, es decir, son conscientes de que el vocabulario, de que el léxico, de que las palabras, podríamos llamarlo así, aunque es muy difícil definir una palabra, es el factor más importante para que puedan comunicarse, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues tenemos esa idea a veces errónea de que la lengua es solo vocabulario, que efectivamente no lo es, pero sí que el vocabulario es esa primera parte, es donde los niveles más iniciales empiezan a construir cómo entienden esa nueva lengua. Por lo tanto, van creando esa mochila desde cero, ¿de acuerdo? No es que tengan ya la mochila vacía, sino que la van construyendo. Es como que la van cosiendo las distintas partes, hilos, hasta crear ya esa mochila y dentro pues van introduciendo todavía más conceptos y elementos. Al mismo tiempo que los estudiantes lo perciben como el factor más importante para una comunicación exitosa, también es el que les ocasiona más bloqueos y más dificultad. Quiero decir, a la hora de retenerlo en la memoria, es mucho más complejo retener palabras que retener a lo mejor estructuras gramaticales. Incluso es más complejo que retener la pronunciación de una palabra concreta, ¿no? Retenerla, otra cosa es recuperarla o producirla ya es otra historia. Pero también el vocabulario, uno de los bloqueos que más dificulta es recuperarlo, es decir, muchas veces por no saber una palabra concreta que tú sí que sabrías decir en tu lengua materna, te bloquea en la comunicación porque no puedes recuperarla de la memoria, recuperarla de la mochila. Traigo esta parte, este cartelito que no sé si, bueno, me imagino, ¿no? Porque estáis allí en Polonia, que sabréis qué significa esto, cómo se pronuncia esta palabra o este grupo de palabras. Muchos españoles, según he leído, se hacen fotos en este cartel. ¿Por qué? Porque tiene un elemento cómico. ¿Cómo se podría traducir o cuál sería la traducción más adecuada para este cartel? Recordad que no sé nada de polaco, ¿eh? Me podéis engañar, pero entiendo que entre las 200, 300 personas que habrá aquí, pues no me vais a engañar todas. Nos pondréis de acuerdo para engañarme. ¿Cuál sería esa traducción más adecuada? Carretera. Las dos palabras sería carretera. Camino interno. Ruta interior. Camino interior. Camino. Carretera interior. Camino interior, pista. Carretera sin salida.
Claro, calle sin salida, vía de servicio. Fijaos todo lo que me estáis comentando sobre un elemento que parece muy objetivo, muy claro, muy informativo, ¿no? Como tiene que ser, pues esta carretera de acceso, calle local, vía de servicio, es que es maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque una persona que tiene una competencia comunicativa alta en polaco lo entiende perfectamente, pero otra cosa es cómo lo llevamos a la traducción. Por supuesto, hay muchas posibilidades de traducir algo y de cómo se expresaría en español, que evidentemente tiene una sola o sea, no tiene una sola traducción, sino que las autoridades de tráfico han decidido tomar parte por no una traducción, sino un elemento léxico que entienda todos los hispanohablantes, ¿no? Que sean capaces de entender lo que se quiere decir solo viendo ese cartel. Pero claro, esto depende del contexto. Depende del contexto, puede ser una vía, puede ser una calle, puede ser una carretera, puede ser una ruta, puede ser interior, puede que lo de interior sea una metáfora en una lengua que en la otra se resuelve de otra manera. El contexto nos lo está dando todo. Y además la metaforización o lo interno que sea. ¿Por qué se hace la gente hispanohablante fotos con este cartel? Pues por la palabra droga, que es lo que llamamos el falso amigo, que esto entra dentro del aprendizaje, claro, efectivamente, con narcótico, droga, entra dentro del aprendizaje de otra lengua donde hay interferencias del tipo similitud léxica, fonética, de todo tipo, que por otro lado puede ayudar a retener esa información. Lo que quiero decir es, a la hora de retener, pero sobre todo a la hora de recuperar, que eso son dos cosas diferentes y va por procesos diferentes. Uno es yo tengo aquí un lexicón, que es como esa mochila gigante con un montón de vocabulario, algunas palabras o léxicos o elementos léxicos están en bolsillos con cremallera, es decir, están ahí bien guardaditos, y otros están sin cremallera y es más fácil que se vayan y que haya que volver a meterlos en la mochila, ¿de acuerdo? Y por otro lado estaría la recuperación. Y para la recuperación tengo que saber en qué bolsillo está, qué relación tiene con otras palabras y en qué contexto puedo usarlo y en qué contexto no, ¿de acuerdo? Yo tengo una anécdota, en este caso en inglés, con la palabra borrow. Que a mí borrow para mí no significaba nada. Quiero decir, yo la veía escrita muchas veces, yo tenía una libreta donde intentaba, pues eso, aprender el vocabulario, escribiendo sobre todo la traducción al español, pues las veces que hiciera falta, ¿no? No como listas de borro, 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 sino cada vez que lo veía y no lo recordaba, digo, voy a escribirlo. Lo escribo y así intento hacer una conexión entre el movimiento de mi muñeca y mi cerebro. Es lo que pensé en aquel momento. Recuerdo tener esa libreta y verlo escrito pues como 10 veces en diferentes etapas. Es decir, cada vez que la veía no la recordaba y tenía que volver a la libreta, volver a escribirla, volver a recuperarla, volver a retenerla. ¿Por qué? Porque no significaba nada para mí. Entonces, muchas veces tenemos esa idea de que los falsos amigos pueden ser perjudiciales, pero en realidad, solo por el hecho de que nos llama la atención que droga sea camino, cruce, ruta, lo que sea, a lo mejor me estoy equivocando y es lo otro, lo que estoy interpretando. Por eso digo que yo soy como un A1 de polaco, imaginadme, como un A1 de polaco. Pero yo identifico algo con una sensación, con una emoción. Mi emoción, en el caso de Borrow, que ya por fin conseguí aprender, que es como pedir prestado en inglés, esa emoción era la sensación de no recordarla. Esa sensación de no recordar esa palabra está asociada a fuego, anclada con la palabra borro. Y no puedo olvidar esa palabra porque la olvidaba mucho. Es como una paradoja maravillosa. Entonces, aquí tenéis lo que era mi técnica, mi estrategia o mi
no sé cómo llamarlo, sí, estrategia autónoma para aprender vocabulario. Ahora, ¿lo hice de manera consciente? No. O sea, Borrow fue algo que apareció en mi mente. Y es que vamos a hablar de eso, de cómo funciona la memoria. Y es que hay de distintos tipos, efectivamente no voy a hablar de los tipos de memoria, pero sabemos que hay de distintos tipos. Y sobre todo lo que sabemos es que cada estudiante potencia diferentes estrategias de memorización. Muchas de ellas son multimodales. Lo que quiero decir es que no solo aprendemos al leer algo o al escuchar algo o a verlo en contexto, sino que son varios factores en diferentes elementos los que potencian esas estrategias de memorización. Yo siempre veía Borrow escrito. Entonces, siempre me costaba mucho recordarla porque solo la veía escrita. A lo mejor si hubiese empezado a verla pues en audios, en vídeos, en conversaciones, ahí seguramente fue cuando empecé a recordarla mejor y decir, esta es esa palabra que no recordaba tanto y que en este contexto pues me ha ayudado. Quiero preguntaros rápidamente si sabéis cuáles son algunas o la estrategia que tenéis para aprender una palabra que necesitáis, que os encontráis en cualquier lengua, pero bueno, puede ser en español. Necesito esta palabra. Como estudiantes, ¿cómo procuráis aprenderla? ¿Podéis comentarlo en el chat? Fichas y audios. Vale. Por asociación. Necesita ver cómo funciona el contexto. Formar frases simples y aprender del contexto. Usarla en futuras conversaciones. En contexto, traducirlas, fichas, más asociaciones, escribirla mucho, era un poco como yo, subrayarla en un texto, comparaciones con otros idiomas, Quizlet, visualización, listas, contexto, canción, vaya. Necesito una canción con Borrow, que seguro que hay. Traducirla, repetir, sinónimos y antónimos, que no todos tienen sinónimos y antónimos, pero bien. Las más comunes seguro que sí. Usarla en una frase en contexto. Fijaos la cantidad de estrategias que evidentemente se repiten porque al final pues somos hijos, hijas de la misma tradición educativa y al final nos enseñan a aprender de una manera más o menos similar, pero al final nos vamos especializando en cómo aprender el léxico, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos estrategias, por un lado, de aprendizaje y por otro lado, estrategias de comunicación. Hay muchísimas, hay muchísimas. Y lo mejor de todo, y esto a lo mejor nos lo dicen muchos formadores o ponentes, pero os habréis dado cuenta como docentes, es que cada estudiante, como hemos visto, tiene las suyas, que ninguna es peor que otra y que lo que debemos procurar como docentes no es decir, no, así no vas a aprender. Esto imposible, porque claro, si esa persona aprende así, si yo le dijera a la persona que dice traduciéndolas, no, traducir mal, ¿por qué? O sea, si a mí me sirve, ¿por qué no la voy a traducir? Lo que debemos procurar es abrirle el abanico de estrategias a los estudiantes para que tengan ese abanico a su disposición y puedan elegir mucho mejor qué estrategias les vienen bien. Si en nuestra tradición educativa solo nos han enseñado una manera de aprender vocabulario, estamos muy limitados, porque claro, eso le puede funcionar a una persona y a otra no. Por lo tanto, yo necesito como docente mostrarle al estudiante esa gama de estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, inferencia, lo que hemos visto, verla en un contexto e inferir ese significado. Por ejemplo, yo no sabía cómo se decía, no sé nada de polaco, pero nada. Y cuando he llegado aquí, ha hecho Verónica una pregunta y habéis puesto tac. Pues mi inferencia ha sido que eso será sí, porque había entre sis y tac bastantes diferencias. No sé si me he equivocado en mi inferencia. ¿Alguien puede corregirme? ¿Me he equivocado?
Voy bien, ¿no? Vale. Estupendo. Pues yo he utilizado esa estrategia. ¿Lo he hecho de manera consciente? Seguramente no. Pero hacer consciente al estudiante de que eso es una estrategia le va a ayudar a poder aplicarla en otros momentos y no solo de manera inconsciente. ¿Veis por dónde voy? También la palabra de la L2 a la L1. ¿Qué ocurre? Que no siempre hay traducción, que como hemos visto aquí, la traducción puede ser muy contextual, hay que buscar, bueno, es más difícil decir, bueno, aciertas con la traducción porque en este contexto se suele usar eso. Pero es una estrategia muy buena para ir acercándonos hacia el significado de la palabra, que ahora veremos que es mucho más complejo que solo una traducción, claro. Dibujar a mí no me sirve, sinceramente, pero es una estrategia de aprendizaje. Definición breve en la L2, hace una pequeña definición, pero en la lengua que estoy aprendiendo, es decir, tak, pues si yo sé decir tak, afirmación en polaco, pero lo sé decir en polaco, pues ya es una breve definición en la lengua que estoy aprendiendo. Nube de palabras en red, es decir, palabras relacionadas, palabras con las que se puede vincular. Flashcards, lo que hemos visto, ¿no? De Quizlet, de la palabra y detrás la traducción, y entonces intento memorizar esa palabra y decir, esto es sí, me doy la vuelta y, sí, muy bien, lo he hecho bien. O palabra y esa definición breve, también son estrategias de aprendizaje. Describir para qué sirve o su aspecto sería una estrategia que a la vez que estás aprendiendo esa palabra, puedes usarla en el contexto comunicativo. Es decir, no sabes lo que es, no sé, esto. Pues es un objeto que dentro tiene líquido, agua, para beber, pues ya estás describiendo para qué sirve o su aspecto, es redondo, ¿bien? Esto es una estrategia de comunicación. Comparar con otros similares, es como, o sea, una de las cosas que más aprenden o que más deberían aprender los estudiantes es cómo comparar en la lengua, porque les va a servir muchísimo. Esto es como, es similar, es igual, es diferente, es parecido. Todas esas comparaciones, esos elementos lingüísticos de comparación van a servir muchísimo como estrategia de comunicación. Dar un sinónimo o antónimo que decíamos antes si lo tiene, que no todas las palabras tienen antónimos, claro, pero muchas tienen sinónimos. Emplear mímica, pero la mímica de nuevo se queda muy en los niveles iniciales, cuando no tenemos prácticamente vocabulario y para interacciones muy básicas. Entonces no hay que romantizar la mímica como si con mímica se llega a todas partes. Bueno, se llega relativamente y con muchas limitaciones, pero sí que se llega, es verdad que es útil. Y vamos a diferenciar esto que he dicho de, bueno, yo lo he aprendido en ese contexto, este TAC, que sería un aprendizaje incidental, un aprendizaje de, bueno, pues evidentemente por ese contexto me ha ayudado en la situación comunicativa a aprender esa palabra. O el aprendizaje intencional, que es el aprendizaje de yo intencionadamente aplico una estrategia de aprendizaje, una estrategia de comunicación para aprender algo. En el caso de, del docente que somos, lo que haríamos sería aplicar una enseñanza incidental, si es que eso existe, que no existe en realidad, o sea, lo que existe es que nosotros le damos a los estudiantes los medios y la selección de herramientas para que ellos aprendan incidentalmente. Es decir, sí que hay un aprendizaje incidental. Intencional, con intención, ahí sí que hay una enseñanza intencional, es decir, intencionadamente quiero que aprenda algo de una manera concreta. Sí que es verdad que en la práctica se mezclan, ¿no? Y nosotros queremos que aprendan un vocabulario y acaban aprendiendo otro incidentalmente. No está mal, o sea, no es malo. Simplemente hay que saber que hay dos maneras o dos vías, dos caminos, dos rutas por las que llegar a ese aprendizaje del vocabulario, sobre todo. ¿Vale? Dos principales, que luego se subramifican efectivamente, pero según los investigadores es ese abanico amplio. De momento voy bien. ¿Cómo vamos? Vamos bien, se entiende bien. Intento que sea didáctico. Quiero decir que se entienda.
perfecto, genial, maravilloso, estupendo. Se entiende. Vale, pues estamos en esos dos ámbitos. Y hemos dicho que íbamos a aprender de cómo aprenden, de cómo enseñar léxico en el ámbito o en las edades niños y adolescentes. ¿Qué ocurre? Efectivamente, pues no aprenden igual los niños que los adolescentes. Se dice que en los niños debe haber un aprendizaje más incidental y en los adolescentes hacia adelante, es decir, adolescentes y adultos, debe haber un aprendizaje más intencional. ¿Pero esto por qué se dice así? Pues lo primero, porque los niños, y sobre todo los que voy a enseñar ahora, que son prelectores, es decir, no leen ni escriben, imaginaos, tienen como 5 años, no tienen estrategias de aprendizaje intencional, no tienen estrategias, no han aprendido a aprender, por así decirlo, están aprendiendo todo, la vida, el mundo, de manera incidental, ¿de acuerdo? Incluyendo su lengua, incluyendo la lengua 2, la lengua segunda. Por lo tanto, sobre todo nos vamos a centrar en un aprendizaje incidental, no porque no queramos darles estrategias, sino porque van a tener que aprender a aprender desde cero, aprender el mundo. Sin embargo, sí nos vamos a encontrar los dos, el incidental y el intencional, en el caso de los adolescentes, porque pues ya tienen muchas más estrategias de aprendizaje del mundo, de la vida, de la comunicación, de, sobre todo, sociales, de cómo relacionarse con otras personas, de dónde está bien una cosa y dónde otra. Eso es lo que más están aprendiendo, qué está bien y qué está mal. Entonces, ahí sí que tendremos que aplicar herramientas de los dos campos, aprendizaje incidental e intencional, ¿vale? Por eso lo traigo a colación. Vamos a ver un ejemplo de ese aprendizaje incidental y vamos a ir viendo esas fases que dice la bibliografía que hay que aplicar en niños. Vamos a empezar por los niños prelectores, recordemos, y el material en este caso que os presento es Clan 7, que a lo mejor ya conoceréis, pero la novedad es que hay un Clan 7 inicial. Empezamos con niños de 5, 4 o 5 años, antes de que comiencen en su propia lengua incluso a leer y escribir. Esto lleva muchas dificultades, por lo tanto, pero según nos dice la bibliografía, las fases serían las siguientes. Lo primero, lo que vemos aquí es evidentemente que estamos en un colegio. Esto serían 2 páginas del libro. En esas 2 páginas hay mucha información, aunque parezca que no hay mucha, pero hay muchísima para un niño pequeño que está ávido de aprendizaje, lo que quiere es aprender todo lo que ve. Y en el caso del vocabulario, que es estas 2 páginas de vocabulario, estamos en un contexto conocido, reconocible, que es el colegio. Y en el colegio hay muchos elementos, pero no estamos aquí, y esto es uno de estos parámetros a la hora del aprendizaje incidental, lo que no podemos hacer es poner pizarra, profesora, puerta, planta, libro, ventana, porque saturación mental. Estamos trabajando concretamente en un contexto conocido, pero no los objetos de ese contexto conocido. No ahora, por lo menos, ¿vale? No significa que no lo vayamos a hacer, pero que un paso cada vez. Lo que estamos haciendo ahora es hablar de acciones, verbos que van a necesitar para comunicarse y que van a poder entender en español. Vemos, por ejemplo, jugar, cantar, colorear, leer, dibujar, escribir o hablar. Sencillamente, fijaos cómo se presenta la primera vez ese léxico. Colorear. Dibujar. Jugar. ¿Os dais cuenta de que hay 5 segundos entre una palabra y otra? Cantar. Efectivamente. Y diréis, ¿pero esto por qué? ¿Qué sentido tiene? Hablar. Porque es el primer contacto que tiene el estudiante Escribir. con esos verbos y necesita empezar a relacionar qué significa cada cosa visualmente, por escrito, auditivamente. Lo que hemos visto de estrategia
multimodal. No le estamos dando la estrategia explícita, pero le estamos dando cómo puede aprenderlo. Sobre todo, en la primera fase, lo vamos a ver al final, todas ordenadas, es la necesidad o el deseo de aprendizaje. El estudiante, en este caso el escolar, el niño de 5, 6 años, de 4 a 6 años, debe tener esa necesidad o deseo de aprendizaje. Y en este caso la va a tener por ese contexto, porque se va a dar cuenta de que todo lo que ve ahí, colorear, leer, bueno, depende, pero lo que para un niño es leer, que es a lo mejor pues ver un cuento, observar los dibujos, eso es leer para el niño, lo hace, dibujar lo hace, escribir lo intenta, lo está aprendiendo, hablar lo hace. Y cantar, incluso jugar, todo eso lo hace. Es decir, eso puede verse reconocido en esas acciones. Por lo tanto, está aprendiendo cómo se dicen en esa lengua porque está en esa clase de español. Ya va a verse esa necesidad o deseo de aprendizaje. En este caso, esto es una lámina que está en el mismo contexto, la clase, pero pone el foco en otros elementos, lo que hemos visto antes, la pizarra, la planta, la silla, la ventana. Estamos utilizando, fijaos, la y el para marcar que son cosas diferentes. Una cosa son las acciones, otra cosa son los objetos. Ya son elementos que van cambiando. Incluso se pueden utilizar tarjetas, como veis por aquí arriba, que están ya como integradas dentro de este material. Y esto se puede colgar y de hecho se recomienda que se cuelguen en la pared. Aquí lo que tenemos también es el encuentro y la identificación, sobre todo con esos objetos o acciones, efectivamente. Fijaos qué incidental todo, que le ponemos las condiciones a los estudiantes para que lo aprendan de manera incidental, pero no hacemos de momento, en un primer momento, un ejercicio explícito, sino dejamos que el estudiante en un primer momento se enfrente a la vinculación multimodal, imagen, audio, escrito, incluso gestual se puede hacer, ya lo veremos, con ese tipo de palabras. Y vamos a ir trabajando con un léxico reducido, efectivamente no gigantesco, a lo largo de todas las actividades, ¿vale? ¿Qué tipo de actividades? Pues actividades de este tipo, como cantar, escuchar, practicar. Siempre, y esto es importante, las instrucciones no pueden pasar de 2 para estudiantes tan pequeños. No le puedes decir, escucha, señala y colorea, porque ese tipo de acciones no las van a realizar. Por otro lado, las acciones sociales les cuesta mucho más a estas edades. Conforme avancen, sí que se van a encontrar es lo que se llama la etapa más egocéntrica del estudiante. Entonces, el aprendizaje social no va a ser tan productivo como el aprendizaje individual. Pues escribir, hacer el trazo, vincularlo con palabras que ve, poner el foco, lo veis, en letras concretas. Esto además va progresivamente, como veis arriba, ahora estamos en la E y en la F, vamos muy poquito a poco porque no saben escribir. Y la lectura es muy compleja, entonces le ponemos palabras que están ahí incidentalmente y que se van aprendiendo de una manera mucho más incidental. Claro, esto es muy complicado de hacerlo uno por su cuenta, por eso el material ya provee de ello. Esto es lo que se llama análisis y procesamiento, porque va el estudiante poquito a poco analizando y procesando, de nuevo, cantar, leer y jugar, pero en otros contextos. Ya no canta el pájaro, cantan los estudiantes como veis, en el escenario. Leer ya no leo yo sola, leo con un adulto que me lee o que intenta enseñarme a leer. Ya no juego al fútbol, ya juego a otro deporte o de otra manera. Entonces, proponiéndole los mismos verbos pero en contextos diferentes, nos vamos dando cuenta de que no se trata de jugar, no es solo jugar a un deporte concreto, o cantar no es solo que canten los pájaros, ¿de acuerdo? Les vamos poniendo contextos diferentes para que entiendan que es un verbo con un significado mucho más amplio. Y aunque parezca que esto no se aprende así,
en los niños ese aprendizaje incidental es mucho más productivo. ¿Por qué? Porque no tienen esas estrategias y van absorbiendo y reteniendo en esa mochila de otra manera. Aquí sí que les damos un poquito más de estrategia. De nuevo, los mismos verbos, escribir, cantar, leer y dibujar, no nos estamos yendo. Esto forma parte del cuaderno de ejercicios, de actividades. Y en este cuaderno volvemos a incidir, pero con estrategias de aprendizaje incidentales. ¿Cómo? Pues escribir la palabra que pueden rellenar, que pueden dibujar la propia palabra y así inconscientemente van haciendo ese trazo, pueden rellenar la E, la S, la C, lo vinculan con una imagen y también vinculan imágenes de objetos con imágenes de acciones. De modo que se va creando la red de léxico mental. Esa red de léxico, muy pequeñita, efectivamente ahora, porque no hay que ser ambicioso con niños tan pequeños, esa red se va creando. ¿Cómo se consolida todo esto? Pues con actividades de ampliación que estarían en el libro del profesor. Además es que como Clan 7 tiene una mochila donde vienen las fichas imprimidas, donde viene el libro de alumno, de profesor, de ejercicios, donde viene un montón de recursos, pues todo esto está ya si se adquiere la mochila, pero si no, está en el libro del profesor. Y nos dice, entregue a cada alumno una hoja de papel, pídales que hagan un dibujo de su colegio, deje que sean creativos en sus dibujos y si quieren dibujar su aula, el patio del recreo o el edificio de la escuela. Vale, ¿qué ocurre? Pues que estamos en una situación en la que es posible que esto lo tengamos que hacer virtualmente, digitalmente. No hay problema, se puede hacer un dibujo virtual porque hay herramientas que lo permiten. En Paint es más complicado, pero se puede hacer con el ratón. Le permite más creatividad porque puede pegar incluso imágenes, puede probar a buscar algo que necesite, que se lo puede pedir a alguien, podemos ofrecerlo nosotros, una imagen que necesite para que intenten dibujar o pintar imitativamente algo, es decir, todo sin palabras, y luego utilizamos esa pizarra, bien digital, porque estamos en casa, bien presencial, dibujando la palabra colegio en grande. La tienen que copiar. Fijaos que pasito a pasito va todo muy, muy poquito a poco, porque no saben escribir. No es que no sepan nada, es que tienen que asociar lo que saben y lo que aprenden del mundo con palabras concretas, con vocabulario. Es lo que más necesitan en estos niveles, vocabulario y cómo escribirlo también, ¿de acuerdo? También otras actividades de refuerzo, diga que van a jugar a un juego. Haga que los niños permanezcan sentados en sus mesas. Fijaos que no necesitamos que se levanten. Diga una frase como yo canto. Los niños tienen que representar la acción de cantar, sin cantar. Luego tocan las palmas 3 veces y repiten la frase. Continúo con esta dinámica y con el resto de las frases. Están jugando sin levantarse, que en alguna ocasión vamos a necesitar que no se junten más de 1,5 metros, más de 2 metros. Y al mismo tiempo están intentando practicar cómo afianzar la relación entre semántica y palabras. Otros juegos, escriba, yo dibujo, yo coloreo, yo leo, yo juego en la pizarra. Señale cada frase y haga mímica frente a la clase, representando cada una. Luego se divide la clase en 3 grupos y hace que los niños se pongan en 3 filas. Señale una de las frases de la pizarra. Entonces el primer niño de cada fila representa la acción. Cuando el primero termina, el siguiente imita la acción y el proceso continúa hasta el último. Se crea una cadena donde tienen que estar muy atentos unos a otros, cómo se hace, qué elemento es, y entonces se mantiene un poquito más la atención y se sigue practicando de manera lúdica. Todo proponiendo, creando situaciones de aprendizaje incidentales. ¿De acuerdo? Esto sería lo que se llama el reencuentro en contextos variados. Es decir, nos reencontramos con esas palabras, sobre todo, importante que no sea todo en la misma clase para que se vaya espaciando el aprendizaje incidental y
en contextos diferentes, en el juego, en una imagen, en un audio, ¿de acuerdo? Para que también sea algo multimodal. Vamos bien de momento. Si necesitáis algo, decídmelo. Los números también son léxico, en realidad, si lo pensáis. Los números se aprenden de manera léxica, no se aprenden de manera numérica como tal. Es decir, los números, el nombre de los números, ¿vale? Igual que aprendemos jugar y lo vinculamos con un verbo concreto, con una acción, que puede tener muchos contextos. 5, la palabra 5 también la vinculamos con elementos, más abstracto, claro, pero con elementos. El problema es que el pensamiento abstracto es muy complejo para ellos todavía, pero no pasa nada porque lo concretizamos, le ponemos cosas concretas, como 5 pájaros. Y le pedimos, y esto está, claro, estas instrucciones no están en el libro del estudiante porque el estudiante va a ver mucha letra y se agobia. Pero sí que en el libro del profesor decimos, señale los pájaros y diga pájaros. Pide a los niños que encuentren los pájaros en la imagen que veis aquí. Invítelos a que cuenten el número de pájaros que hay y entonces tienen que empezar a contar y verán que son 5. O bueno, puede que haya más, ¿no? En el dibujo, porque esa es otra. Vamos a ir viendo que algunos estudiantes tienen una vinculación con la imagen más relacionada con la realidad frente al dibujo y otros que vinculan lo mismo es un pájaro en un dibujo que un pájaro en la realidad. Entonces vamos a ver esa diferencia. Y luego con las nubes, lo mismo. Entonces el aprendizaje de léxico y números se va vinculando, ¿no? Elementos léxicos con elementos numéricos, porque al final son lo mismo, pero se vinculan. Luego, de nuevo, ¿qué haces? Yo coloreo. ¿Qué haces? Yo leo. ¿Qué haces? Yo juego. ¿Qué hacéis? Descansamos. Aquí hemos metido un elemento también gramatical, incidental, que incluye a más de una persona. Este tipo de aprendizaje sería un uso más comunicativo, ¿no? El ve algo, ¡ay, cuántos hay! Entonces te estoy pidiendo, demandando un uso más comunicativo, más contextual de ese léxico, no simplemente aprendo imagen, palabra. Esto hay que reforzarlo, efectivamente, como veis aquí, el trazo del número, de nuevo otros objetos diferentes que no sean solo pájaros, para que vea que el 5 no solo se relaciona con los pájaros, colorea 5 huevos, también la acción, el pedirle al estudiante que haga algo es como lo va a aprender mejor. Y por eso el libro de ejercicios, de hecho, incluso es más importante que el libro del alumno. O sea, el libro del alumno es muy importante porque te da las imágenes, te da las instrucciones, te da las pautas, pero el libro de ejercicios es con el que más va a trabajar el estudiante de manera autónoma, que más se va a hacer con él, que más va a sentir suyo porque lo colorea, lo dibuja, lo personaliza, ¿vale? La recurrencia, el volvemos otra vez a ello, importantísimo. Y también esto, finalizarlo, hacer una traca final con canciones. De nuevo los mismos verbos, colorear, cantar, escribir, jugar. Fijaos cómo tenemos canciones bastante pegadizas, a mí me gusta ya de escucharla, que vinculan todo esto. Y esto lo podemos juntar con que canten y con que a la vez que cantan imitan la acción o realizan la acción o señalan un elemento de la clase que lo vinculen con ese verbo, ¿de acuerdo? Y van creando muchas más conexiones. Vamos a escuchar un poquito de la canción. Se ha cortado. ¿Qué haces? 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 Yo coloreo, yo coloreo, yo coloreo, yo coloreo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fijaos cómo se vincula de nuevo, volvemos, reciclamos, ese es otro elemento, reciclaje y espaciado de los distintos verbos. Reciclamos y repetimos mucho. La repetición es algo, yo por ejemplo veía muchísimas veces una misma película en bucle, me parece que era o La vida de Brian, o El día de la marmota, o alguna de Disney en bucle.
era una cosa demencial. Si algo le gusta al estudiante, lo va a repetir. Si algo lo ve repetido, le va a gustar, ¿vale? Por repetición también nos gustan los elementos. Y esa conexión emocional con una canción, con una imagen, con una acción, con un audio, lo va a poder hacer mucho más certero, ¿no? Lo que es el aprendizaje. De momento, cerramos el capítulo de los niños, no sin antes hablar de todos estos elementos que hemos visto, que yo os pasaré el PowerPoint sin problemas, que es la necesidad, el deseo de aprender, el primer encuentro, el análisis, el procesamiento, todo lo que yo he ido usando. Otra de las cosas es que el libro del profesor te va dando pautas como, por ejemplo, las características del desarrollo intelectual. Y es que sabemos, como tenemos ahí subrayado, que en esta etapa no pueden comprender las reglas abstractas y la lógica. No hemos visto reglas abstractas, lo abstracto se ha intentado concretizar muchísimo, por lo tanto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con estos niños. Y la capacidad de concentración pues es muy limitada. Los estímulos visuales deben estar mucho más tiempo en el aula. Debe ser un aula mucho más personalizada, que esto a veces es complicado, y se recomienda poner los pósters en la pizarra, las tarjetas ilustrativas durante toda la sesión para que les ayude a comunicarse, ¿vale? Sobre esto podría hablar mucho más, pero quiero pasar a ver la diferencia. Bueno, aparte de que las lecturas graduadas, son un gran trabajo o sea, un gran aliado del aprendizaje incidental, pero efectivamente esto tiene que ser un poquito más allá, ¿vale? Para niños tenemos lecturas gominola y luego tenemos cómics, que lo bueno es que tienen menos palabras y más imágenes y contextualiza muy bien el léxico. Entonces, bueno, tiene esa ventaja. Pero de todas maneras esto sería para niños un poquito más avanzados de 6, 7, 8 años. ¿Qué ocurre con adolescentes? Tenéis el ejemplo de frecuencias, que creo que ya algunos lo usáis para adolescentes. Frecuencias se basa en uno de los enfoques léxicos. Se llama frecuencias porque para hacer este manual se ha utilizado frecuencias de uso, además del plan curricular del Instituto Cervantes y del Marco Común Europeo. Se han utilizado corpus orales y escritos para ver qué progresión tenía, qué frecuencia tenían las palabras y, por lo tanto, utilizarlas mucho antes de lo que a lo mejor se utiliza en el plan curricular. Muchas veces tenemos pues, ese error, ¿no?, del plan curricular, que es normal en la época en la que se hizo, pero que podemos ir subsanando poco a poco con ese tipo de materiales. En un primer momento, los estudiantes se encuentran con esta página que es ¿qué sabes? Porque es que saben cosas, aunque no lo parezca, saben cosas, saben muchas cosas. Lo que pasa es que no pueden expresarlas porque están estudiando otro idioma. Entonces, debemos procurarles un acceso al vocabulario contextualizado. ¿Qué hay en tu barrio? ¿O qué hay en un barrio? Si lo queremos más abstracto. ¿Qué hay en un barrio? Claro, va a decir qué hay en mi barrio. Pero ahí va a abrirse ese acceso contextualizado. No, dime palabras que... No, sino vamos a intentar hacerlo mucho más contextualizado. Barrios, viviendas, casas. Veis que todo está en el mismo plano semántico, léxico. Nos vamos a encontrar un apartado que se llama palabras, precisamente. Aquí ya el aprendizaje no solo es incidental, que también, sino también intencional. Y de hecho lo vamos a ver en este apartado donde se hace una reflexión y sistematización del léxico frecuente. Esto es muy interesante. Vamos a ver cómo es esa progresión. Al principio dice, elige una columna de la tabla y copia en tu cuaderno las palabras. Fijaos ya, primera estrategia, vamos a copiar las palabras. El hecho de copiar palabras parece una tontería, pero es muy útil. Es decir, bueno, voy a trazar, no solo la veo, porque a veces la vemos y no la vemos. Es decir, la vemos de pasada, pero no la asimilamos como una palabra del español. Vamos a escribirla. Con tu compañero o compañera indica en el plano del ejercicio 2.2, que es la página anterior, la que hemos visto aquí, los muebles y objetos que se dan en la tabla. Fijaos, no está todo, por lo tanto ya tiene que haber una visión más activa. Escribe en el cuaderno qué significan en polaco. Porque claro, esto, de nuevo, es mucho más
no objetivo, no podríamos llamarlo directamente objetivo, pero sí que podríamos decir que es algo visible en una casa, sobre todo ahora que tenemos que pasar mucho tiempo en casa o que hemos pasado mucho tiempo en casa. Esto es muy útil para decir, bueno, ¿qué tengo en mi casa? Puedo usar el diccionario para ver cómo trabajarlo. Esto ya es una estrategia de aprendizaje, como hemos visto. Pregunta a tus compañeros cómo se dice en español los muebles y objetos de las otras partes de la casa. Se intenta buscar un vacío de información. También les damos un input, unos anuncios muy breves. Como veis, está en polaco la instrucción y dice, lee la información en estos anuncios de alquiler y completa con las palabras que faltan, escribe las respuestas en tu cuaderno y de nuevo puedes usar el diccionario, ¿vale? Te está diciendo qué estrategia puedes usar en cada caso. Escucha a estos agentes inmobiliarios y comprueba tus respuestas, es decir, tenemos una hipótesis, vamos a comprobarla, pero de manera auditiva. Observa las imágenes, lee las palabras y describe oralmente estos barrios. Fijaos que les damos las herramientas, las anclas léxicas y lo que estamos pidiéndoles es que desarrollen, es decir, que vayan creando un grupo de palabras que van juntas. ¿Qué va con residencial? Con céntrico, con moderno, con tranquilo, con antiguo y con ruidoso. Siempre barrio. Por lo tanto, incidentalmente le estamos dando la opción de ver qué vinculación, qué elementos adjetivales se están vinculando con la palabra central de la unidad, que es barrio. Aquí, de hecho, tenemos un plano de un barrio y entonces en esa lista de palabras, que de nuevo seguimos trabajando con ella, haz una lista de los edificios y de los establecimientos que hay. Vamos aumentando el lexicón. Estamos presentando de una manera mucho más contextualizada, mucho más práctica, lo que a lo mejor en un contexto normal diríamos, bueno, pues este es el vocabulario que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que sí que tienen, por procesos de autonomía, se sabe que si un estudiante sabe cuál es el vocabulario meta de la unidad, de la clase incluso, mucho mejor, va a tener más autonomía a la hora de aprenderlo. Lo va a aprender mucho mejor porque tiene la expectativa, ya espera lo que se va a encontrar a lo largo de la unidad. Pero claro, no es lo mismo en una lista que el estudiante vaya creando su propia lista, traduciendo lo que le hace falta y no traduciendo lo que no. Esto sí que lo sé, no hace falta que lo traduzca. Bueno, pues perfecto, o sea, usa las estrategias que tú necesites. Después viene la parte practica, pero practica en contexto. Y como veis, son todo actividades, por un lado, de estudiante A a estudiante B o de parejas, todo muy comunicativo y muy llevado a interpretación del texto y sobre todo a producción de un texto. Con a los lados elementos, anclajes, andamiajes que necesita el estudiante para poder llegar a lo que quiere, que es comunicarse, ¿de acuerdo? Está además en polaco, precisamente preparado para que no sea una dificultad lo que está encontrando, ¿vale? O sea que todos son ayudas, anclajes, andamiajes para llegar al objetivo final, que es comunicarse. Esto es lo que se llama consolidación. Lo hemos visto más en modo incidental, pero en modo explícito, de modo que nosotros queremos que lo aprendan de esa manera, es una consolidación de práctica guiada. Vamos guiando al estudiante sin decirle explícitamente tienes que aprender esto así o diciéndoselo, ¿vale? Depende de las estrategias, de cómo veamos a los estudiantes, de cómo sean, de cómo analicemos las necesidades de esos estudiantes. Vale. Un ejemplo de otra unidad diferente, que es muy interesante porque también nos ayuda a ver cómo frecuencias, cómo un material, no tiene por qué ser frecuencias, pero cómo un material debe vincular el aprendizaje léxico no solo en este orden de te presento el léxico y luego lo practicamos, sino también cómo hay una doble vía de
te lo presento, lo ves de otra manera, lo contextualizas, lo que hemos dicho antes, ¿no? El reciclaje. Volvemos a ello, volvemos a ello. Aquí en grupos pequeños, fijaos que el enunciado está totalmente en polaco y yo no sé lo que pone, o sea, sé lo que pone porque está también la versión internacional en español, pero entiendo que el vocabulario clave es, fijaos, chocolatina, patatas fritas, galletas de chocolate, bollería, palitos de pan, gominolas, zumos, sándwiches y refrescos con azúcar. Y ahí tenemos una máquina de autoventa o máquina expendedora, máquina de venta automática, ¿no? Lo llama el texto de aquí. Fijaos que hay un aporte de léxico de la RAE que son ejemplos del corpus, es decir, ejemplos reales, ejemplos sacados de la realidad, donde vemos distintas maneras de decir, pues zumo también se dice jugo, sándwich también se dice emparedado, porque claro, la realidad lingüística es mucho más que una manera de decir las cosas y los estudiantes se van a encontrar con textos audiovisuales y orales de múltiples países de habla hispana. Hoy en día, pues tanto en España como en Hispanoamérica hay gente hispanohablante de todas partes, estoy seguro de que en Polonia hay gente de todas partes, por lo tanto, el input al que se van a enfrentar es pluricéntrico, por así decirlo. No hay una sola manera correcta o normativa o adecuada de decir las cosas, sino que hay más de una. Entonces, intenta, dentro del nivel, que es una 1, dar pequeños gestos a esto. Ahora, una vez que tenemos este vocabulario clave, que sabemos que esto existe, no estamos recomendándoles que lo coman, por supuesto, no es eso, sino que les estamos diciendo precisamente que esto existe. Y después viene Hostal Babel, que es una sitcom, una comedia de situación que está integrada en el manual Frecuencias y que recoge y explota didácticamente todo ese léxico y además con distintas variedades. Vamos a ver 2 minutos de este capítulo que está vinculado con ese léxico que hemos visto. A ver si reconocéis palabras. Dame la jarra. Necesito un vaso de agua. ¿Estás bien, Leo? No estás comiendo nada. No, estoy bien. Es solo que me duele un poco el estómago. ¿El estómago? ¿Pero estás mal? ¿Te duele mucho? No, no es nada. Solo que me molesta un poco. Creo que esta mañana he tomado algo en la facultad que me ha sentado mal. Sinceramente, 3 o 4 bolsas de patatas fritas. ¿3 o 4? Pero, querido, Tengo poco tiempo entre clase y clase. Los miércoles no puedo comer nada más. ¿Papas fritas? Eso es comida chatarra. Lo sé. Pero hay una máquina de venta automática en el pasillo y al final ya ves. Patatas fritas y un refresco. Pero eso es horrible. La alimentación es muy importante, Leo. No debes comer eso. Y además, no es bueno para tu salud. Ya lo sé, señor Vida Sana. en serio, hacele caso a Hugo. Tenés que alimentarte bien. Con el ritmo de vida que tenés y estudiando, no podés comer solo papas fritas. Sí, tienes que comer más proteínas. Y sobre todo, mucha verdura. Tú nunca comes fruta. Ay, ya lo sé, señor Vegetales. Gracias por el consejo. Vos hacenos caso y come bien. ¿Tere? ¿Estás bien? Bien, como hemos visto, ¿lo habéis visto bien? Quería comprobar que se estaba viendo. ¿Sí? ¿Se ha escuchado bien? El léxico incidental que veíamos allí era efectivamente todo lo que hemos visto. Pues ha comido patatas fritas, una venta automática y ¿qué les recomendaban sus compañeros? Que no puede comer así, que eso no es sano, que le va a sentar mal, etcétera, ¿no? Entonces todo esto
era claramente un reciclaje, un volvemos a retomar esto, lo ponemos en un contexto que es esto no es comida sana, esto no es bueno, no debe tomarse así. Además, con un vocabulario mucho más cercano, por ejemplo, que sí, señor vida sana, o que sí, señor vegetales. Entonces está utilizando un lenguaje mucho más coloquial, quizá mucho más cercano a estudiantes de este tipo. Luego tiene esa explotación. Os dejo solo la captura de pantalla de esta parte. ¿Qué le duele a Leo? ¿Por qué? ¿Qué tipo de comida come normalmente Leo? ¿Qué alimentos no come? No te está preguntando por qué palabra específica ha dicho en el minuto tal. No hace falta, de hecho, entenderlo todo, porque efectivamente hay cosas, habrá verbos que no entienda el estudiante, pero el contexto es el que le va a ayudar, el contexto y saber palabras. Y por eso es tan importante conocer el léxico, conocer las palabras. Incluso hay una anotación ahí con una banderita, ¿cómo llama Hugo a la comida basura? Importante, muy interesante, porque ya se está haciendo esa relación de comida chatarra, comida basura, como variedad. Y lo vincula a México, porque en este caso Hugo es mexicano y su compañera es Carla, es argentina. Entonces le da la visión de 3 variedades, por lo menos 3 diferentes. Fijaos cómo el ejercicio que hay después de comprensión ya no solo son preguntas, sino también quién crees que da estos consejos. Entonces tiene que estar atento no a lo concreto, sino a quién le dice qué, y por lo tanto el léxico va a ser también importante aquí y de hecho nos lo pone por escrito de manera que el estudiante tiene ese input también por escrito, ¿no? Incluso puede ver la transcripción, que eso ya es aparte, ¿no? Trabajar con transcripciones. Tenemos elementos muy vinculados con el léxico, audiovisuales, escritos, de corpus, de práctica. Tenemos al final, de hecho, esto es el libro del profesor, para que veáis que tiene alrededor de todo el trabajo con... O sea, el libro del profesor, tú lo abres y puedes ver la página que ve el alumno y puedes ver efectivamente las recomendaciones, los mapas, las distintas soluciones de cada página. Y lo que nos está diciendo es que al final lo que sería una especie de tarea final de recuperación es la dieta mediterránea. Entonces, la dieta mediterránea, que es un elemento que podríamos llamar cultural, ¿no? de una zona de habla hispana, pues tiene mucha vinculación con todo lo que hemos estado viendo del léxico de la alimentación, ¿no? Y al final todo confluye en que se pueda poner en práctica. Incluso tenemos infografía de consejos básicos, tenemos la pirámide alimenticia. Con esto se pueden hacer, y de hecho se proponen, muchísimas actividades donde el léxico es el protagonista. Esto ya lleva a la interacción con textos, 2 palabras, en una producción abierta, ¿de acuerdo? Entonces, el output, ya no solo el input, el output también nos está ayudando a que haya una producción que interactúe con textos reales o realistas, por lo menos, ¿no? Esta pirámide alimenticia es realista, es real. Consejos básicos para la alimentación son realistas. Y fijaos cómo hay un libro de ejercicios muy interesante, porque está a color, que eso es algo que no he visto yo casi nunca. Está a color, lo que lo hace más atractivo, y tiene actividades culturales donde también de nuevo entra la parte del léxico, es decir, la recurrencia, el que aparezca en distintos contextos, el que se vuelva a ello, el que haya distintas actividades para practicar el léxico, es lo que hace de este un manual realmente lleno de recursos de léxico. Eidele, que es un experto internacional, donde trabajamos con la Universidad de Salamanca, tiene una parte, un módulo de léxico, donde yo me he basado mucho en lo que decía y lo que dice Ana Rufat, que es la especialista que tenemos en este caso. Tenemos un vídeo donde precisamente dice, ¿qué ocurre si nuestro estudiante tiene alergias o intolerancias alimentarias y necesita decir lo que no puede comer? Fijaos. Y a lo mejor ese lo que no puede comer no está en el plan curricular del Instituto Cervantes, o si está, es a lo mejor en un B2 o en un C1.
porque ha considerado que es menos frecuente. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de plantear el léxico, no solo, por un lado, lo que dice el plan curricular o los planes curriculares que sean, no solo si el léxico es más o menos frecuente o lo va a necesitar previsiblemente más o menos el estudiante, sino también lo que se llama el vocabulario personal. Vocabulario que necesita el estudiante para poder comunicarse y comunicar quién es, cómo es y qué necesita propiamente el estudiante, ¿vale? Y por eso siempre hay que dejar una parte de ese trabajo léxico en ver qué necesita cada estudiante de vocabulario personal, compartirlo con la clase, porque a lo mejor lo que yo necesito también lo necesita otra persona y a lo mejor no lo sabía, no sabía cómo decirlo o no, o le daba vergüenza. Entonces, compartir ese vocabulario personal puede ser muy, muy interesante. Una de las cosas que más me gusta de este módulo de léxico es que se habla de qué se tiene que saber para saber una palabra. ¿Qué debe saber un estudiante? ¿Qué debe saber una persona en general con una competencia comunicativa? Porque no todo el mundo sabe esto, aunque sea su lengua materna. Pero ¿qué se supone que debe saber una persona para decir sé esta palabra? Pues debe saber su pronunciación, como vemos arriba, miedo. Debe saber que podemos decir miedoso, miedica, miedito, es decir, que podemos cambiarla morfológicamente. Que de odio viene odiar, pero que miedo no produce miedar, ni viene de miedar. No hay un verbo que sea miedar, mientras sí que hay uno que es odiar. Que podemos decir me da miedo volar, pero que cuando el sujeto cambia tenemos que decir me da miedo que vueles, y ya usar un subjuntivo. Esto no ocurre con todas las palabras o los verbos. Debemos saber el significado semántico profundo, alteración del ánimo que produce angustia, esto que viene en el diccionario. Podemos decir de miedo podemos decir de miedo, pero que puede significar de terror, una película de miedo, o que puede significar muy bien. Fijaos que cómo cambia la misma palabra. Sinónimos como terror, pánico, miedo, recelo, respeto, tienen gradación también. Y miedo estaría en este estado intermedio. Eso hay que saberlo también, esta gradación. Se siente, se desata, se impera el miedo, acecha el miedo, le entra miedo, todos los verbos que van vinculados a miedo y todos los adjetivos que pueden ir vinculados a miedo. Puede ser un miedo atroz, un miedo aterrador o ya un miedo cerval. Y fijaos que estos miedos, atroz, aterrador y cerval, están muy especializados, muy restringidos a miedo y sobre todo que va a depender de si estamos en un aspecto coloquial y decir de miedo, o estamos en uno más formal y podemos decir miedo cerval, si no, es como que descuadra el contexto comunicativo. Entonces, toda esta cantidad de elementos que hay que saber del léxico se van a ir construyendo poco a poco y por eso esta palabra miedo, como otras muchísimas, tienen que ir apareciendo en diferentes contextos, con diferentes pronunciaciones, con diferentes elementos morfosintácticos, etc. Para terminar, ya termino y ya paso la palabra a Verónica. Creo que lo nuevo de Dinumen, Clan 7 inicial y frecuencias, tienen muchos elementos, ya os he ido demostrando un poco todo lo que tenía, de estas características que debe tener lo nuevo en didáctica. Hay que seleccionar el léxico más frecuente, que son unas 2000 palabras, y el 80% de esas, o sea, si cogiéramos el léxico de la palabra más frecuente a la palabra 2000 más frecuente, todas esas palabras estarían en todos los textos escritos en español, en el 80% podríamos entenderlo, si supiéramos esas 2000 palabras. Y en conversaciones diarias un 95%. Por lo tanto, es muy importante conocer ese léxico más frecuente. Ya hay frecuencias. Hay que saber de polisemia, recordar lo de los sobres, que te sobre, que sobre y sobre sobres. El vocabulario debe ser útil, rentable y apegado al mundo del estudiante. Por lo tanto, un vocabulario personal.
hay que tomar decisiones también para aprenderlo. Para aprenderlo en tareas finales, en tareas que implique la acción del estudiante. No puede ser un estudiante pasivo que recoge un vocabulario. Tiene que ponerlo en práctica de manera más incidental o de manera más intencional, pero debe tomar decisiones en cuanto a recuperar. Ese borrow yo lo empecé a aprender cuando tuve que usarlo y tuve que recuperarlo y me daba cuenta de si podía o no podía recuperarlo. Conocer qué elementos léxicos sean meta en la unidad, lo que le da al estudiante, como he dicho antes, es autonomía. Y estas serían esas fases, ¿no? Para un enfoque orientado a la acción en cuanto al léxico: acceso contextualizado, reflexión y sistematización, consolidación en prácticas guiadas y una producción abierta en tareas. Justo lo que sigue el método de la colección frecuencias. Con esto simplemente os dejo un pantallazo de toda la cantidad de elementos de formación que hago yo, donde podéis hablar en este caso, de niños, ¿no? Pero también de niños, de adolescentes, de léxico, de pronunciación, de gramática, de muchas cosas, en EIDL, en webinarios que hacemos, tanto en webinarios generales como en webinarios Profel en línea, donde estamos ayudando a los profesores pues a desarrollar esta nueva faceta que es tan necesaria, que es la de Profel en línea. Bien, con esto me despido, muchísimas gracias, me despido, pero me quedo aquí por si tenéis preguntas, por supuesto. Y nada, estoy a vuestra disposición. Ha sido, la verdad, un placer, un gustazo, porque me encanta el tema y espero que también os haya gustado. Muchas gracias. Hola, Verónica. Hola, hola. Tú tienes que acabar con la pantalla para que yo pueda... Oh, perdón. ¿Sí? Ahora. Compartir pantalla, sí. Ahora yo puedo empezar con mi presentación. Cierto. Sí, vale, perfecto. Na zakończenie chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów o dodatkowych materiałach do podręcznika Frequencias, o którym dzisiaj Aaron też opowiadał, podawał przykłady też z podręcznika Frequencias. Dla przypomnienia, Frequencias to najnowszy podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Nowela przygotowała polską adaptację tego podręcznika. Podręcznik jest zgodny ze wszystkimi wymogami ministerialnymi, posiada już numer dopuszczenia MEN, oba pierwsze tomy i jest to materiał przeznaczony na 4 lata nauki. Książka ukazała się w zeszłym roku, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo współczesną i aktualną tematyką. Dodatkowo dla ułatwienia dla uczniów przetłumaczyliśmy polecenia w pierwszym tomie na język polski i stworzyliśmy też kilka materiałów takich pomagających: słowniczek hiszpańsko-polski, aneks gramatyczny w języku polskim, też komentarze gramatyczne w pierwszym i w drugim tomie zostały przetłumaczone na język polski. I oczywiście dla nauczyciela też opracowaliśmy bogatą obudowę do tego podręcznika, o której chciałabym teraz troszeczkę pokrótce opowiedzieć. W skład obudowy do podręcznika wchodzi program nauczania, plan dydaktyczny, listy tematów, sprawdziany, zestawienie słownictwa i tłumaczenie poleceń do zeszytu ćwiczeń. Wszystkie te materiały mogą Państwo znaleźć na naszym portalu Romanisty. W tym momencie nasi informatycy pracują troszeczkę nad stroną, żeby była bardziej przejrzysta i przyjazna w odbiorze i dajemy sobie czas do końca sierpnia. Jeśli nie uda się zakończyć tych prac, umieścimy wtedy te wszystkie materiały na innej platformie i powiadomimy Państwa mailowo, wyślemy taką informację do wszystkich nauczycieli języka hiszpańskiego, których posiadamy w naszej bazie. Dodatkowo nagrania do podręcznika mogą Państwo znaleźć w księgarni internetowej Nowela bezpośrednio do pobrania, bez żadnego logowania. Przy produkcie znajduje się przycisk
pod którą można sobie pobrać nagrania. Wydawnictwo Edinumen opracowało też przewodnik metodyczny do tego podręcznika, który jest dostępny w wersji elektronicznej na platformie Eleteka, która jest platformą wydawnictwa Edinumen. Na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć kilka słów o wersji cyfrowej. Jak wiadomo, pandemia w ostatnich miesiącach wymusiła na nas pracę i naukę zdalną. Nie wiemy też, jak sytuacja dalej się potoczy. Teraz uczniowie wracają do szkół, ale możliwe, że za kilka miesięcy znowu będziemy musieli się przerzucić na naukę zdalną. No i w ramach ułatwienia Nowela tutaj stworzyła na naszym portalu Romanisty taką zakładkę, która nazywa się Nauka Zdalna. Pod tą zakładką przy podręcznikach szkolnych, takich jak na przykład Espacja Joven czy też Frecuencias, mogą znaleźć Państwo formularz, który weryfikuje posiadanie podręcznika w wersji papierowej. Po wypełnieniu takiego formularza otrzymają Państwo kod dostępu do wersji cyfrowej. Czyli to, co jest nowe od tego roku szkolnego, to to, że każda osoba, niezależnie czy jest to uczeń, czy nauczyciel, która kupuje książkę w wersji papierowej, otrzymuje też dostęp do wersji cyfrowej. Tutaj na zdjęciu mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda ta zakładka Nauka Zdalna, a na kolejnym slajdzie jest ten krótki formularz. Są to 3 pytania, na które trzeba odpowiedzieć i na tej podstawie weryfikujemy, czy dana osoba faktycznie zakupiła książkę i przekazujemy taki kod dostępu do wersji cyfrowej. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące obudowy, materiałów, nagrań, czy też kolejnych organizowanych szkoleń, serdecznie zachęcam do kontaktu. Mój adres mailowy to szkoły@nowela.pl. W razie czego można się też kontaktować z moją koleżanką, która mnie wspiera i pomaga, kiedy przychodzi za dużo maili lub nie ma mnie, pełni moje zastępstwo, także też zachęcam do kontaktu z Anną Wachowiak. Tak jak już tutaj było wspomniane na czacie, certyfikaty będziemy rozsyłać w ciągu 2 tygodni po wydarzeniu wraz z małym prezentem, to znaczy e-bookiem do Frecuencias lub najnowszą częścią klanu, Klan Inicial. Dziękujemy bardzo wszystkim za uczestnictwo i do usłyszenia wkrótce, mam nadzieję. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Verónica. Y no sé si hay alguna pregunta, bueno, que tenga que ver con contenido, no con lo que ha dicho Verónica, porque en ese caso podéis contactar con ella, como veis aquí. Preguntas podemos responder ahora. Sí, hemos sido muy puntuales, tanto al entrar como al Sí. salir. Yo valoro un montón, la verdad, el tiempo docente, lo valoro muchísimo porque es algo que a mí me cuesta mucho sentar, o sea, no me cuesta, pero que cuando me siento y planifico, necesito tranquilidad, tiempo, pensar bien las cosas, y para mí el tiempo es valiosísimo por eso. Así que veo que hay muchas gracias y Sí, la verdad sí. es que las gracias son mías porque me han dedicado muchos comentarios positivos, entonces yo estoy encantadísimo. Hay una pregunta a Aaron. Nos dice, ¿recomiendas algún libro que abarque este tema? Porque estoy escribiendo mi tesis de maestría. Sí, o sea, si buscas a Ana Rufat, que ya digo que es en este caso nuestra especialista en Edinumen, que tiene ahí en EIDL su módulo, ella tiene muchas publicaciones sobre este tema, además muy dirigidas a sistematizar todo lo que he ido sistematizando, yo lo he tomado de ella. Por lo tanto, esto, si buscas eso, Ana con 2 N's, Rufat, tiene bibliografía junto con Francisco Jiménez Calderón, que publican muchas veces juntos, y ahí puedes encontrar bastante. ¿Qué más nos preguntan? Sí, veo también una pregunta en polaco. Kiedy pojawi się 3. część podręcznika Frecuencias A2.1? Już się pojawiła, zarówno część A2.1, jak i A2.2 w wersji międzynarodowej, także już jest dostępna. Po webinarium będziemy też właśnie przekazywać kody do wersji elektronicznej Frecuencias A2.1, także będą mieli Państwo okazję zapoznać się z tą nową częścią.
Y también preguntan si en la LTK hay Clan 7 inicial digital. Esto no sé si tú tienes, Verónica, la noticia de lo último que se ha introducido en la LTK. No sé si, como No estamos sé, ahora con... porque Álvaro está de vacaciones, así que no sé. Pero yo pensé, ¿sí? ¿Cuál es la Creo que noticia? Creo que no, no, eso, que Ah, como hay vale, me tantas, preguntas. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. si no, tiene que estar a punto, pero diría, Sí, sí, son unos días, yo creo. sí, 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 sí. O sea que sí, sí, que lo tenemos para poder hacer estas clases bien semipresenciales, Claro, bien claro. totalmente en línea y está todo digitalizado para poder, para que se pueda hacer esto. Incluso los audios con acceso digital, efectivamente, todo lo que hemos visto, ¿no? De audios y de Sí, tarjetas y de libros del profesor, todo esto está en la LTK. sí, sí. Ya También hemos como visto que regalo. se puede. Perdón, perdón. Pero, no, también dije antes que como regalo queremos como dar acceso al ebook de frecuencias A21 y también plan inicial. Se puede elegir. Como en 2 semanas vamos a enviar un mensaje con certificado y también un pequeño regalito. Eso es. Claro, ya que hemos visto todo esto, pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver Claro, claro, hay que. cómo funciona. Sí. No, decía que efectivamente, como hemos visto, muchas de esas actividades que propone el libro del profesor, que para mí es vital, sobre todo en Clan 7 inicial, porque claro, las instrucciones de los juegos, las dinámicas, todo eso está en el libro del profesor, es mucho Claro, más que en el del alumno. Y ahí es donde veréis que todo esto se puede adaptar a lo online, porque al final es eso, si no es un dibujo físico, que es lo ideal, se puede hacer digital o se puede hacer físico y luego enseñarlo a la cámara, se puede compartir de otra manera, se puede hacer una foto, en fin, hay muchísimas maneras de adaptarlo. Yo quería hablar más hoy de la parte metodológica, de la parte de cómo enseñar léxico, que es uno de esos handicaps, como hemos visto, pero luego de la parte más técnica, pues tenemos, por ejemplo, el webinario que os he enseñado de Nuria Muñoz, lo tenemos en abierto, me parece, y si no está en abierto, está en Profel en línea, que me podéis escribir, o podéis escribirle a Verónica y me lo pasa. Hay un webinario donde se explica explícitamente cómo enseñar a niños online, de una especialista que es formadora de profesores de español para niños en contextos en línea. Entonces, además fue compañera mía en Barcelona y es muy buena. Y con ella, la verdad es que se dan unas técnicas muy interesantes para cómo adaptar todo eso que hacemos presencial con niños y que parece imposible hacerlo online, pero es posible. Sí, veo también una pregunta, otra en polaco. Czyli nie zrozumiałeś, jeśli posiadam frekwencję, nie mam szansy na wersję cyfrową. Zapraszamy do kontaktu z nami, przyślemy wersję papierową. Naszym celem jest, żeby wspierać nauczycieli i przekazywać wszystkie materiały, więc jeżeli chciałaby Pani prowadzić podręcznik w klasie, to jak najbardziej przekażemy też taką wersję papierową. Nauczycielowi też zawsze, który już zdecydował się na podręcznik Frequencias, przekazujemy wszystkie dostępy na LTC właśnie do przewodnika metodycznego, do podręcznika, do ćwiczeń, także wystarczy napisać do nas. No sé si hay otras preguntas. Tak, tutaj się znajduje mój mail, także śmiało można do mnie czy do koleżanki napisać i przekażemy tutaj taki egzemplarz obrazowy. Pues no sé si hay más preguntas, si no, ya sabéis que podéis escribirnos, tanto eso, a Novela como a mí, a nosotros. Si conocéis a Álvaro ya tenéis su correo también, porque yo sé que normalmente mi compañero Álvaro es el que hace las formaciones. Pero bueno, queríamos también que vieseis una cara nueva, o no tan nueva, a quien decía que ya me conocía. Algunos ya te conocen. Sí, algunos ya me conocen de tantos webinarios generales que hago. Así que nada, un gusto a quien no me conociera y qué bien
también que hay gente que ya me conoce por allí, por Polonia. A ver cuándo puedo ir, cuándo me deja Álvaro. Esperamos pronto. Espero también. Así que nada, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos veremos pronto. Vale, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.